A mí lo que me revienta, Néstor, es que hay gente que viene y te dice, no, yo escribo como Bukowski. Y el tipo pone a un borracho que no le pasa absolutamente nada, que no tiene ningún matiz, que no hay una transformación del personaje, que no hay mensaje, que no hay nadie. Vos te preguntás, pero vos, ¿lees a Bukowski, lo lees con los ojos vendados o sos medio p...? ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Matías y esto es la Biblioteca de Babel. Hoy nos vamos a preguntar si vale la pena leer o no a Charles Bukowski y obviamente en el transcurso del video vamos a contestar ese interrogante. Bukowski es un escritor polémico, si se quiere. Para algunos es un escritor maldito, a mí no me gusta mucho esa terminología, pero lo cierto es que mucha gente no lo quiere ni ver, no porque lo haya leído o no, sino porque claramente tiene rasgos machistas, o se podría considerar a Bukowski como este macho tóxico que tanto afecta, ¿no? a la sociedad y que tanto está luchando el feminismo por destronar o quitar, ¿no? de su lugar de privilegio. En ese sentido nos vamos a preguntar si, a pesar de que Bukowski tenga los rasgos de un macho tóxico, ¿vale la pena o no vale la pena leerlo? Y si se puede separar o no se puede separar la obra del autor. Así que comenzamos. Charles Bukowski es de esos escritores que no tienen término medio. O lo amás o lo odias. Muchos lo avalan y se divierten con las desventuras del borracho patético de su alter ego Henryk Chinaski, o lo desprecian por considerarlo un escritor sobrevalorado o un arquetipo de la masculinidad tóxica. Lo que vamos a hacer en este video es preguntarnos cuáles son las valías de la literatura de Bukowski y si realmente vale la pena, con todo lo que hay que leer en esta vida, adentrarse en sus libros. Lo primero que hay que tener en claro cuando uno va a analizar la obra de un autor es que hay que separar su vida personal de su obra literaria. No porque su vida no haya influido en su obra, sino porque cuando uno quiere hacer un análisis literario, el foco está puesto en lo que el autor quiso dejar plasmado en su obra y no en lo que hacía con su vida personal. Además, si solo vamos a leer a los escritores que piensan más o menos como nosotros queremos que piensen, lo más probable es que nos quedemos sin literatura potable. Esto no implica que ignoremos o miremos para otro lado ciertos aspectos de la vida de algunos escritores, sino que reconozcamos como que cualquier otro ser humano son de carne y hueso, o sea, igual de capaces de realizar actos maravillosos y miserables que cualquiera de nosotros. En el caso de Bukowski, es un poco complicado separar la obra del autor, porque está más que claro que es un autor autorreferencial y eso hace que las dos cosas vayan unidas. Pero igualmente, aunque Bukowski utilice su propia experiencia personal para su literatura, no deja de implicar que con ella está haciendo una construcción literaria y no una mera biografía personal. Además, como ya vimos en el video de Borges, que si no lo viste te lo dejo acá arriba, la obra accede al autor, porque va a ser el lector en su contexto y momento histórico el que le va a dar significado a lo que está leyendo. De aquí se desprende nuestro primer problema. El reduccionismo en la interpretación de Bukowski. La mayoría de los admiradores y los imitadores de Bukowski se quedan por lo general con lo peor del personaje de Henryk Chinaski, o sea, el borracho patético que tiene rasgos misóginos y que trata a la mujer como un objeto para la concreción de su deseo sexual. Esto produce un reduccionismo muy grande en la obra de Bukowski, que al ser un escritor cuya figura trasciende la literatura, genera, y con razón, un gran grupo de personas que detestan su figura, que jamás leerían sus libros, o que simplemente lo consideran un autor que está completamente sobrevalorado. Pero, ¿esto es simplemente lo que está compuesta la literatura de Bukowski o es algo más complejo? Claramente es más complejo. O sea, nadie puede negar los rasgos machistas que hay en su literatura, pero su valor está en otro lado, o al menos el valor que habría que aplicarle y que en general termina cayendo justamente en este lugar machista por el propio machismo que tienen muchos de los lectores de Bukowski. Lo mejor que tiene su literatura es la transformación del sufrimiento personal en arte. Bukowski hace que te sientas interpretado en su literatura. Aunque no seas un cartero miserable que se pasa el día emborrachándose, Bukowski construye muchos focos para el inadaptado social, como sus problemas del acné, sus dificultades para sociabilizar, la violencia que recibía de parte de su padre, la pobreza con la que afrontó su infancia, su dificultad para relacionarse con el sexo opuesto. Están muy bien marcadas desde un personaje que siente un profundo, pero a la vez estoico dolor. Leemos algunos ejemplos. Le conté mi pasado, mi presente y mi futuro. Le susurré mis miedos y le grité mis sueños. Le enseñé mis puntos débiles y se fue. Mis heridas estaban cicatrizando. Miré a bien un poco de sombra. No podía pasarme la vida tirándome por precipicios. Quizá, después de un descanso pudiera lanzarme al abismo otra vez. Quizá. Yo tenía los ojos tristes y nadie me quería excepto yo.
Queda claro que Bukowski, si algo busca, es que los depresivos, los perdedores, los solitarios, los enamorados contrariados, los que no se hallan en ningún lugar o los que no quisieron o pudieron ser lo que querían ser, se sientan reflejados y encuentren en sus libros algún consuelo, alguna compañía. Eso está muy bien logrado a lo largo de toda su literatura y no suele ser muy destacado cuando se habla del autor, pero es innegable que la literatura de Bukowski es cercana y te invita a ser parte de sus historias. La decepción del sueño norteamericano. La literatura de Bukowski tiene una crítica muy fuerte al supuesto sueño americano, la moral burguesa y la meritocracia, donde está instalada la idea de que con esfuerzo y trabajo se puede salir adelante. En cambio, en sus libros, sus personajes se esfuerzan y tratan de salir adelante, pero sus condiciones socioeconómicas los condenan a la miseria, a la desesperanza y a la pobreza. Leemos algunos ejemplos. Francamente, estaba horrorizado con la vida, con lo que un hombre tenía que hacer simplemente para comer, dormir y mantenerse vestido. Entonces me quedaba en la cama y bebía. Cuando bebía, el mundo estaba allí afuera, pero por el momento no te tenía agarrado el cuello. Mi madre iba cada mañana a su mal pagado trabajo y mi padre, que no tenía trabajo, también salía cada mañana. Aunque la mayoría de los vecinos estaba sin empleo, él no quería que advirtieran que estaba parado. Así, cada mañana a la misma hora, se metía en su coche y salía como si fuera a trabajar. Por la tarde, volvía siempre a la misma hora. Como vemos en los fragmentos, los protagonistas de las obras de Bukowski son personas simples que trabajan en fábricas, supermercados o en el correo. Sus problemas son marginales: alcoholismo, desempleo, pobreza, pero desde un punto de vista estoico, sin caer en la victimización de sus miserables vidas. Sus personajes nunca toman vuelo, no resuelven sus problemas y simplemente contemplan un horizonte sin futuro. Pese a ello, Henry Chinaski, para utilizar a su personaje más utilizado, nunca se permite la autocompasión. Usa un humor ácido para graficar su miseria y muestra una mirada comprensiva sobre los miles de Chinaski que hay en el mundo. La crudeza de lo simple. Suele criticarse a Bukowski porque escribe de una manera que se podría decir simple, sin demasiados adornos ni adjetivos. Lo cierto es que Bukowski no es que no usa metáforas porque es un mal escritor, sino porque busca constantemente construir imágenes o escenas que son tan duras y tan crudas que el impacto es más fuerte si no se utiliza la metáfora y se va al grano. Veamos algunos ejemplos. Estaba harto de sufrir. Como siempre, sentía que una gota más de sufrimiento sería la que desbordaría el vaso, y yo no quería que ese vaso desbordara. Si me hubiera muerto en aquel instante, nadie habría derramado ni una sola lágrima en todo el mundo. Tampoco es que yo lo quisiera, pero es raro. ¿A qué grado puede llegar la soledad de un mamón? Pero el mundo estaba lleno de pedos viejos como yo, sentados, escuchando la lluvia, preguntándose a dónde se había ido todo. Entonces me atizó. El primer golpe me produjo más impresión que dolor. El segundo me hizo más daño. Cada golpe iba incrementando el dolor. Traté de no gritar. Se veía que si me ponía a gritar quizás parase, pero sabiéndolo y sabiendo que él deseaba que me pusiese a gritar, me hacía el valiente y aguantaba. Se me saltaban las lágrimas de los ojos, pero permanecía en silencio. Como verán, el lenguaje no busca el adorno y la descripción constante, sino que es muy simple. Aquí también el silencio y las omisiones juegan un papel muy importante en la imaginación del lector para poder adentrarse en el submundo marginal en el cual está ambientada su literatura. Así, por ejemplo, podemos graficar la paliza que está contando justamente en el texto que leíamos de La senda del perdedor, el pequeño Bukowski de parte de su padre, de una forma muy traumática y terrible, mucho más que si utilizara metáforas o hiciera una sobrecarga de adjetivos en el propio texto. Esto es algo que el mismo Bukowski reconoce que copió muy bien de John Fante, un escritor poco conocido cuyas obras se basan en las desventuras de un italoamericano perdedor que vive en medio de una sociedad cruel. Leemos la referencia de Bukowski a John Fante. Había dado con un autor que había encontrado una forma distinta de escribir. El libro se titulaba Pregúntale al polvo y el autor se llamaba John Fante. Tendré una influencia vitalicia en mis propios libros. Acabé Pregúntale al polvo y busqué más libros de Fante en la biblioteca. Encontré dos, Dago Reed y Espera la primavera Bandini. La calidad era la misma, se había escrito con el corazón y las entrañas y no hablaba de otra cosa. Esto que acaba de escribir Bukowski es muy importante de comprender, porque un escritor no roba las historias ni los hechos, sino que roba los tonos. Y aquí Bukowski es un claro ejemplo porque utiliza el tono de Fante, y el que quiera puede leer la novela Pregúntale al polvo de Fante para ver cómo está excelentemente robado el tono que utiliza Fante en su novela con su alter ego Bandini, a lo que va a hacer después Bukowski con Henry Chinaski, e incluso va a ser mejorado por el propio Bukowski este trabajo de este tono crudo, fuerte, al cual después los expertos de literatura van a llamar realismo sucio. Puerta de entrada a la literatura. Esto me parece lo más valioso que tiene toda la literatura de Bukowski
y que deviene de todo lo explicado anteriormente. Al tener una prosa simple y empática, es muy probable que si encuentras un libro de Bukowski entre los 15 y los 30 años, te conviertas en un lector o te empiece a interesar más la literatura. Sobre todo porque además Bukowski suele hacer bastantes referencias a todos los escritores que a él le gusta leer. Veamos un ejemplo. Me leí todos los libros de D.H. Lawrence y eso me condujeron a otros, a H.D., la poetisa, y a Huxley, el más joven de los Huxley y amigo de Lawrence. Todo me vino de golpe. Un libro me llevó al siguiente, así descubrí a 2 pasos. No era demasiado bueno realmente, pero sí lo bastante. Y entonces vino Hemingway. Sabía cómo escribir una línea, era puro gozo. Las palabras no eran abstrusas, sino cosas que hacían vibrar tu mente. Si las leías y permitías que su hechizo te embargara, podías vivir sin dolor, con esperanza. Aquí claramente lo que hace Bukowski, por un lado, es reflejar su amor por la literatura y tratar que el propio lector sienta ese mismo amor que está sintiendo el escritor, por ahí con Hemingway, con los propios textos de Bukowski. Y esto es algo muy destacable, porque hay pocos escritores que hayan ingresado a tanta gente a la literatura como Bukowski. Proust, Joyce, Borges, Tolstoy, Cervantes son escritores brillantes, maravillosos, vacas sagradas de la literatura, pero no son escritores que hacen lectores. Bukowski sí lo es, y eso me parece lo más valioso de toda su literatura. Bueno, hasta acá el video de si vale la pena o no vale la pena consumir a Bukowski. Lo primero que quiero aclarar es que yo no estoy a favor de esa política de cancelación de que cada artista que no tenga una conducta exactamente igual a la que yo quiero que tenga, no lo voy a consumir. Porque la verdad nos perdemos de un montón de cosas, porque esto hay que tenerlo muy en claro, ¿no? Que Bukowski tiene rasgos machistas, pero después, como decíamos en el video, tiene un montón de cosas muy valiosas que vale la pena. Y cuando uno lea a Bukowski, tratar de hacer el foco en eso, ¿no? No negar lo otro, no mirar para otro lado, pero sí que sacar de Bukowski lo valioso, no lo que no vale la pena sacar de Bukowski, que es lo que hacen muchos también, sino agarrar lo mejor que tiene el autor y adentrarlo para uno, ¿no? Para lo que le sirva a uno, que es esto, ¿no? Esa forma de transformación de la tristeza, del sufrimiento, en algo mucho más maravilloso, en una compañía para aquellos lectores. Y es por eso que Bukowski es tan popular, o es un bestseller, como se puede decir. No por lo otro, no porque sea un machista es un bestseller, sino por lo otro, que es un gran escritor y que la gente lo consume y lo sigue. Así que nada, si les gustó el video, suscríbanse, denle like, pónganle a la campanita, coméntenlo, compártanlo con sus amigos y nos vemos en un próximo video. A los 24 años a Bukowski le llegó la posibilidad de un tipo lo quiso representar como escritor. Después de que lo buscara durante años, ¿no? Una persona normal, ¿qué hace en esa situación? Acepta el ofrecimiento. ¿Qué hizo Bukowski? Rechazó el ofrecimiento. Se dedicó a la bebida, a vagar, vivía en plazas. Está bien, vos me vas a decir, es el alimento del Bukowski escritor. Después todo lo que escribió fueron esos años miserables, pero media pela.